Duoc UC, Programa de Matemática. Asignatura, Nivelación Matemática. Unidad 1. Los números en la vida. ¿Qué lograremos? Aplicar la suma, resta, multiplicación y división de números enteros en la resolución de un problema, de forma manual y con calculadora. Conceptos claves: números enteros, operaciones con números enteros, resolución de problemas. ¿Te has preguntado qué son los números enteros? Algunos te dirán, son los negativos. Otros te dirán, son los positivos. Si le agregamos el 0, tenemos la recta de los números enteros. A la izquierda están los negativos, el 0 al centro y a la derecha los positivos. No olvidar que esta es una recta infinita. Parte del menos infinito y termina en el más infinito. Con los números enteros podemos hacer operaciones, relaciones y buscar algunas características de ellos. El primer concepto que estudiaremos es el valor absoluto de un número entero. El valor absoluto de un número entero es la distancia que hay del origen del 0 hasta el valor dado. Veamos un ejemplo. La distancia del 0 al menos 3 es igual a la distancia del 0 al 3. Escribiendo en notación formal de valor absoluto, tenemos que el valor absoluto de menos 3 es igual al valor absoluto de 3 y eso es 3 unidades, que es la distancia. Ahora revisaremos operaciones con números enteros. Suma y resta. 4 más 5, 9. Menos 3 menos 4, menos 7. En este caso se están operando números enteros del mismo signo. Debemos entonces sumar y conservar el signo. 4 menos 5, menos 1. Menos 3 más 4, 1. En esta situación se están operando números enteros de distinto signo. Por lo tanto, debemos restar y conservar el signo del mayor en valor absoluto. Revisemos multiplicación y división. 4 por 5, 20. Menos 3 por menos 4, 12. 4 por menos 5, menos 20. Menos 3 por 4, menos 12. Estos resultados se basan en la llamada regla de los signos. En el primer ejemplo, más por más, más. Segundo ejemplo, menos por menos, más. Tercer ejemplo, más por menos, menos. Y en el cuarto ejemplo, menos por más, menos. Esta regla sirve para la multiplicación y división. Veamos otras situaciones posibles. 4 menos paréntesis menos 5. Aquí debemos entender que entre el signo menos y el paréntesis hay un signo de multiplicación. Y acá debemos aplicar la regla de los signos. Menos por menos, más. Por lo tanto, la operación me queda 4 más 5 y eso es 9. 7 más paréntesis menos 3. Análogamente, entre el más y el paréntesis hay un signo de multiplicación. Más por menos es menos y nos queda 7 menos 3, eso es igual a 4. Ahora vamos a resolver problemas. Para resolver problemas, te sugiero que tengas a mano la calculadora, lápiz y papel y sobre todo una actitud de aprendizaje. Completemos la siguiente tabla con el número entero que mejor represente la situación. Tenemos aplicaciones de los números enteros y nosotros debemos escribir el número entero que más represente la situación. La temperatura ambiente es de 2 grados bajo cero. En este caso,
el -2. La ciudad se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. En este caso, 800. El saldo deudor de la cuenta corriente es de 12.356. En nuestro caso, entonces, menos 12.356. La profundidad de la fosa marina de Tonga es de 10.882 metros. Como es profundidad, menos 10.882. Ahora resolvamos el siguiente problema. Entre las 19 horas de un día de invierno y las 7 a.m. del día siguiente, la temperatura disminuye 0,5 grados Celsius cada 30 minutos. Si a las 19 horas la temperatura es de 10 grados, ¿qué temperatura habrá a las 7 a.m. del día siguiente? Para resolver este problema, aplicaremos una serie de pasos. El paso 1 es entender el problema. Debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la incógnita? Para encontrar la incógnita, deben mirar la pregunta. La pregunta dice, ¿qué temperatura habrá a las 7 a.m. del día siguiente? Por lo tanto, la incógnita debe ser la temperatura a las 7 a.m. ¿Cuáles son los datos? Aquí es muy importante entender el enunciado. Nos dan diferentes datos. El primero, que existe un tramo de tiempo entre las 19 y las 7 a.m. donde está ocurriendo el fenómeno. En nuestro caso, debemos saber y darnos cuenta que son 12 horas. El segundo dato, que la temperatura disminuye 0,5 grados Celsius cada 30 minutos. Acá estamos en presencia de fenómenos simultáneos. Por un lado, disminuye la temperatura y por otro, transcurren 30 minutos. El tercer dato es la temperatura inicial. A las 19 horas hay 10 grados Celsius. Paso 2. Elaborar un plan. Para elaborar un plan, debemos hacernos algunas preguntas. ¿He resuelto un problema similar? ¿Cómo relacionar los datos? Una vez teniendo claro esto, podemos pasar al paso 3. Ejecutar el plan. Se tiene 12 horas entre las 19 y las 7 de la mañana, pero como el fenómeno que está ocurriendo es en minutos, se recomienda transformar nuestras 12 horas a minutos. Por lo tanto, la multiplicaremos por 60 y nos da 720 minutos. Luego, debemos encontrar cuántas veces pasaron 30 minutos en estas 12 horas. Eso lo vamos a hacer dividiendo. 720 minutos dividido por 30 minutos. Acá hay que tener en cuenta que los minutos se dividen, por lo tanto se eliminan. 720 dividido 30 nos da 24, un número sin ninguna unidad de medida. ¿Qué significa el 24? Significa las veces que pasan 30 minutos o las veces que baja la temperatura 0,5 grados. Recuerda que estamos frente a fenómenos simultáneos. Por tanto, el 24 lo multiplicamos por los 0,5 grados Celsius. Eso nos da 12 grados, que son los grados que se disminuyen en las 12 horas, desde las 19 a las 7 a.m. del día siguiente. Recuerden, la temperatura inicial a las 19 horas era de 10 grados. En este caso, le restamos la temperatura que disminuyó entre las 19 y las 7 y nos da el resultado que es menos 2 grados Celsius. Último paso, y no por eso el menos importante, debemos verificar el resultado. Para verificar el resultado, haremos una secuencia. Tenemos que a las 19 horas había una temperatura de 10 grados Celsius. Si vamos aumentando 30 minutos, la temperatura debe disminuir 0,5. Si este proceso lo hacemos de forma continua, debemos llegar hasta nuestro resultado. Tenemos a las 6:30 menos 1,5 grados y a las 7 tenemos
los 2 grados bajo cero, menos 2 grados, siendo este nuestro resultado. La respuesta al problema. ¿Qué temperatura habrá a las 7 am del día siguiente?, nos decía la pregunta. La respuesta es: a las 7 am habrá una temperatura de menos 2 grados Celsius. Síntesis del video. En este video revisamos los números enteros. Los números enteros son los negativos, el 0 y los positivos. Además estudiamos el concepto de valor absoluto, que es la distancia desde el 0 hasta el número. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de 5 también es 5. Revisamos además las distintas operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Recuerda que para la multiplicación y división usamos la regla de los signos. Además vimos algunas aplicaciones. Para expresar temperatura nos sirven los números enteros. Expresar deuda, expresar altitud o profundidad. Todo lo que hemos estudiado nos lleva a resolver problemas. Recuerda que para resolver problemas debemos aplicar una serie de pasos. El primer paso, entender el problema. Luego, elaborar un plan. Ejecutar nuestro plan y verificar los resultados. Duoc UC. Formamos personas que se adaptan al cambio.